La palabra de Dios es viva y eficaz, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Dijo Jesús a sus discípulos: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Por eso les digo, no se inquieten por su vida pensando que van a comer o que van a beber, ni por su cuerpo pensando con qué se van a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren los pájaros del cielo. Ellos no siembran ni cosechan, ni acumulan en graneros, y sin embargo el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un solo instante del tiempo de su vida? ¿Por qué se inquietan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba de los campos, que hoy existe y mañana será echada al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten entonces diciendo que comeremos, que beberemos o con qué nos vestiremos. Son los paganos los que van detrás de esas cosas. El Padre que está en el cielo sabe bien que ustedes las necesitan. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. No se inquieten por el día de mañana, el mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción. Es palabra del Señor. Este episodio ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Resulta que había una especie de asilo entre ancianos y ya discapacitados de la guerra, creo que eran. Y el sacerdote, llegada el día 24, Navidad, la Nochebuena, para darles un consuelo, una alegría en medio de lo que era el clima de la guerra, les dice: bueno, vamos a pedirle a Jesús qué es lo que quieren para el 24. Bueno, se pusieron de acuerdo y le dijeron: queremos comer cordero, porque comían, durante la guerra se requisa todos los alimentos. Imagínense, del 39 al 45, la guerra, los hombres están todos en el frente, escasean los alimentos, en fin, no hay nada. De manera que comían bastante mal y esa noche querían comer cordero. El sacerdote se vio en apuro. Bueno, pidieron un cordero, es imposible conseguir. Están requisados todos los animales, está prohibido la venta, porque va todo al frente. Pero, como pasa siempre, hay mercado negro. Y el mercado negro siempre vale 2, 3, 4 veces y hay gente que puede pagarlo y sea un gusto. Siempre ha pasado igual. Bueno, simultáneamente a ese hecho, un campesino venía criando un corderito para venderlo en el mercado negro, hacerse unos pesitos, todo escondidas. Sale cuando pensaba que no lo iban a ver, con un carro escondido el cordero, tiene un cliente, lo va a vender y justo lo intercepta la policía. ¿A dónde lleva eso? Está prohibido y penado. No, lo llevo al asilo de los ancianos y los discapacitados de la guerra. Ah, bueno, si es así, no hay problema. Nunca pensó en llevarlo allá, pero esa noche comieron cordero, como lo habían pedido a Dios. Bueno, uno dice: qué casualidad. Son cosas, Dios maneja el universo, Dios maneja todas las cosas, ¿no? Muchas veces ocurren esas pequeñas muestras que uno dice: ¿cómo cerró todo tan extraordinariamente? Dios a veces da
hace visibles pequeñas muestras de lo que ha relatado aquí ampliamente en esta hermosa comparación, este texto tan célebre, que fíjense, venimos leyendo los capítulos de San Mateo, donde explica, desde el capítulo empieza las bienaventuranzas, capítulo 5, 3 capítulos largos, completos, explica la nueva manera de pensar y de vivir esencial y propiamente cristiana. Digo esencial y propiamente cristiana porque esto es una cosa original, única, inédita, primera vez en la historia y última vez en la historia, que se va a enseñar una visión de la vida, una cosmovisión enseñada por Cristo, insuperable. Fíjense que Jesús al final dice, no se inquieten por estas cosas, dice, ¿no son los paganos los que van detrás de esas cosas? Recuerden que los paganos eran todos los pueblos que no eran Israel, esos eran pueblos paganos. Y sí, todo el resto del universo, de todo el resto de los continentes habitados. ¿Y qué significan los paganos? ¿Cuál era la concepción de los paganos, de la cual se contagiaban mucho los judíos? Para los paganos, el mundo, el universo, las estaciones, los fenómenos climáticos, todos, no se sabía quién los manejaba. Existía un Dios, pero como ocurrían cosas malas en el mundo, no se sabía si había un Dios bueno que hacía lo que podía con nosotros, y había un Dios o varios dioses malos que hacían lo que querían con nosotros. ¿Quién podía más? A veces ganaba uno, a veces ganaba otro. O sea, había como fuerzas en el universo equilibradas, en pelea, en disputa, allá arriba. ¿Y nosotros qué éramos? Como una especie de títeres. O sea que ellos hablaban mucho del destino. Esa palabra que se escucha mucho entre católicos, entre cristianos, y es una palabrita que se entiende bastante mal. A veces hay un accidente y dicen es el destino. No, no es el destino. Es una palabra pagana que quedó. Ellos decían el destino, la suerte, el hado, decían, tenían distintas palabras. O sea, allá arriba, los dioses buenos, malos, no sé quién ganó esta vez, decidieron esto, y es inexorable. Tiene que ocurrir y ni Dios lo cambia. O sea, el universo, o sea, el hombre estaba como prisionero en el universo. Por eso ellos miraban los fenómenos de la naturaleza para adivinar. Había muchos sistemas de adivinación. ¿Por qué? Porque no se trataba de que Dios podía manejar las cosas bien y con su voluntad, sino que se trataba de escrutar, de ver qué se había decidido. Pero era como una cuestión mecánica, así como sale el sol todos los días y hay verano, invierno, hay estaciones, así pasan las cosas. Y nosotros no podemos escapar de esa fatalidad. Bueno, esa concepción del mundo, una especie de universo prisión para el hombre, donde no puede escapar al destino, a las decisiones o a las decisiones inexorables de las fuerzas de la naturaleza. Habían muchas opiniones sobre cómo eran estas. Eso es lo que viene a cambiar Jesucristo. Por eso cuando dice esto, dice una cosa muy novedosa, revolucionaria en el mundo. Eso dicen los paganos, eso temen los paganos. Yo vengo a explicar que las cosas no son así. Bueno, ¿cómo son? Muy simple, acá hay 2 o 3 principios que es importante verlos, pero sobre todo aplicarlos. Primera cuestión, no hay fuerzas del mal y del bien que manejan el universo, a ver, no sé quién gana acá, a veces gana una, gana la otra, hay una sola, que es Dios, primera cuestión clara. Lo máximo en el orden del mal, lo máximo en el orden del poder del mal es el demonio. No hay dioses malos, no puede haber. Lo máximo en el poder y en el orden del mal, demonio, y Dios hace lo que quiere con el demonio. Por eso Jesús muchísimas veces aparece haciendo exorcismos y el demonio confesando el poder de Cristo. Los demonios son expulsados. Si yo hago milagros y los demonios son expulsados, dice, sepan que ha llegado el reino de Dios. Como diciendo, el expulsar los demonios, que es lo máximo en el poder del mal,
porque es una criatura espiritual, más fuerte que nosotros. Eso significa que hay alguien más arriba de él que lo maneja. Y eso es Cristo. Y eso es Dios. O sea, jamás el mal puede vencer al bien. ¿Pero por qué existe el mal? Sí, existen males físicos que afectan la salud, el cuerpo, la vida, y existen males morales, que es el obrar mal. Cuando yo obro mal, o cuando otro obrando mal me causa un daño, una injusticia. Eso es de todos los días. Y nos preguntamos, ¿por qué existen estos males? Y la respuesta segunda es esta, para completar la primera. Dios es el único, Dios maneja el cosmos. Pero entonces, ante la pregunta, ¿y los males? Dios permite el mal, Dios no quiere el mal, no puede querer el mal. Dios permite el mal porque es tan grande que del mal puede sacar bien. Dios se da el lujo, por así decir, de sacar bien, de usar el mal y el malo y el diablo, usarlo para bien. El ejemplo más grande, más evidente, es la pasión de Cristo. Miren si no hubieron males, injusticias, Cristo es condenado en todos los tribunales, todo injustamente, bueno, y el mal físico que llegó para él, todo lo que padeció hasta la muerte. Miren si no hubieron males. Y Cristo mismo dijo, es la hora del poder de las tinieblas, es vuestra hora y el poder de las tinieblas, como diciendo acá, los malos humanos van a ser guiados por la inteligencia maléfica del demonio, es la hora del poder de las tinieblas. Y sin embargo Cristo usó de eso para la redención. O sea, donde el mal se esforzó en llegar a su obra más acabada, es donde al revés, le salió al revés, para mostrarnos que eso es la ley que ocurre en toda la historia de la humanidad. Dios permite, Dios no pierde el control del universo. Por más que pasen males y pasen 1000 veces más males de los que hay, es porque Dios lo ha permitido. Y hay uno solo que maneja el mundo. No es que es mitad y mitad, a veces gana uno, a veces gana otro. Entonces, y no solamente es Dios, que aquí hay que hacer como un avance más lo que estoy diciendo, que enseñó Cristo, sino que ese Dios no es simplemente un Dios que maneja mecánicamente el mundo. Vuestro Padre, dice. Y no es una tontera eso que dice, vuestro Padre. O sea, para que se den cuenta que Dios, así como los padres, y podemos agregar más, las madres, son inseparables del interés de sus hijos, los atienden, se preocupan, están atentos, aun cuando los hijos no pueden ni verlo, ni darse cuenta, ni reconocerlo, ni nada. Así este Padre, con mayúscula, está atento a las cosas que pasan en el mundo. Todo es para bien. San Pablo lo dice en una frase muy redonda. Todas las cosas, todo lo que ocurre, digamos, todo concurre, todo confluye, dice San Pablo, para bien de los que aman a Dios, no de todos. Todo concurre para bien de los que aman a Dios, porque los que no aman ni tienen fe, les sirve para mal. Tanto las pruebas que Dios permite, como los beneficios. ¿Cuántas personas usan el beneficio, la gracia de la vida, de la salud, del dinero, de los talentos para mal? Hay gente que usa mal de las cosas más hermosas, más grandes, los regalos más grandes que Dios le dio. Y si le va mal en la vida, peor, se rebelan más. Entonces, para el que no tiene fe ni ama a Dios, aún las cosas buenas le sirven para mal. Y el que ama a Dios, aún las cosas malas le sirven para bien. Ese es el plan de Dios, ese es lo que Dios quiere. Por eso cuando pasa algo imprevisto en nuestra vida, dolor, una pena, una injusticia, algo malo, doloroso, penoso, crucificante, no hay que preguntar por qué, como a veces la reacción, ¿por qué a mí? ¿Por qué pasa a tener el mundo? Eso está muy mal preguntado, es cuestionar a Dios. Hay que preguntar para qué, no hay que preguntar por qué. A Dios no se le pregunta por qué nunca. Es una irreverencia, una cosa irrespetuosa, ofensiva para Dios, como diciendo,
Es como cuestionarle la decisión y el pensamiento divino. Meterse con Dios. ¿Quién soy yo? Pero sí preguntarle para qué. Porque si permitiste esto en mi vida, en mi patria, en mi tierra, etcétera, ¿para qué? Acá hay algo bueno que estaba en el plan de Dios por el cual permitió esto o aquello. O sea, estos pasos que vamos dando para entender y profundizar un poquito más esto que quiere enseñar Cristo, debiera ser el pensamiento de un cristiano, porque ser cristiano, lo he dicho 1000 veces, y quiero ser comprendido, no es solamente rezar, venir a misa y ser bautizado, es una manera de pensar, es una manera de entender, es una manera de ver las cosas distintas, pero no distintas simplemente por ser distintas, sino conforme al pensamiento de Dios. Por eso Cristo se tomó el trabajo de enseñar. El primer paso en la vida cristiana es aprender, después ser bautizado, venir a misa, confesarse, pero el primer paso en la vida cristiana es entender el mensaje de Cristo, asimilarlo y aplicarlo en la vida. Ser cristiano es una manera de pensar, de juzgar, es un criterio de resolver las cosas, de entender lo que pasa, de entender la realidad, es una luz. Primero es eso, después es lo demás. Si no, lo demás queda como descolgado, queda como una cosa artificial, no coherente con esto. Entonces, eso es ante todo ser cristiano, y es lo que Cristo más se esforzó en hacer. 3 años enseñó, y después en días consumó su ofrecimiento. Pero 3 años, el 90 y pico % del tiempo se dedicó a enseñar, a cambiar la cabeza, porque ese es el problema más grave que tenemos. Hoy escuchamos más a los opinólogos de la televisión, de la radio, de todos lados, opinólogos, y no el Evangelio, donde está toda la sabiduría. Hoy seguimos más las modas de pensamiento, hoy todos piensan así, usamos las mismas palabras, ya nos damos cuenta que estamos apartándonos de la enseñanza de Cristo. En muchos detalles, bueno, en esto, como nuestros cristianos dicen, es el destino, Padre. No, no es el destino, es la providencia de Dios. Dios gobierna y está todo el tiempo gobernando el universo. No es la energía cósmica, no. Encima de todas las leyes de la naturaleza hay alguien que las creó y las sostiene, y si no, desaparecería el universo. Si hay alguien que maneja el cosmos y está presente, es Dios. ¿Cómo a veces decimos eso, cristiano? Y es el contrario a la enseñanza de Cristo. ¿Cómo a veces vamos a los adivinos, le damos bolilla a los horóscopos, los números de la suerte, que para jugar a la lotería, que darme el número tanto y no sé cuánto? Eso es pagano. Y hay 1000 maneras, chiquitas, medianas, cómo se filtra el paganismo y nos escapamos a la concepción cristiana. O una actitud ante la vida, que es lo que le critica a Cristo. Cristo no dice no trabajen, sean vagos. Es obvio que no, en estas metáforas que usa, estas comparaciones, no nos está diciendo eso. Ha dicho lo contrario 1000 veces, ¿no? Pero debe complementarse con esta enseñanza. Significa, ustedes hagan todo lo que esté de parte de ustedes. Pero hay cosas, todo nos supera. Y estamos en las manos de Dios. Dejen que Dios, hay que dejar a Dios ser Dios. Los políticos hablan de la gobernabilidad, no me dejan gobernar. Lo mismo diría Dios, pero 1000 veces más, con 1000 veces más razón, no me dejan gobernar. Me dan órdenes, a veces las oraciones son mandatos que le damos a Dios. Tenés que hacer esto, esto, esto. Padre, no me lo hizo, lo pedí y recé. Mal rezado, mal pedido, mal parado frente a Dios. Entonces, esto es para pensar, meditar, masticar y aplicar en la vida. Lo que dice Cristo es, hagan lo que esté de parte de ustedes y quédense tranquilos en paz, que el mundo lo sigue manejando Dios hasta el final, aunque las cosas se vean negras en todos lados y parezca que el mal triunfa sobre el bien muchas veces. Pero Dios se ríe de todo esto. Si de un soplido, una mirada, Dios liquida el infierno entero. Entonces, vuestro Padre que está en el cielo, vuestro Padre,
Y fíjense acá una formulita chiquita, sabia, que es todo un código de vida, personal, familiar, social. Esto es para las Naciones Unidas, para los diputados, para los senadores, etcétera. Esto no son recetas así piadosas que están separadas de la realidad. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Una fórmula chiquita, sabia, fácil de entender, y lo dice todo. Buscad en la intención, primero, el reino de Dios, su justicia. Lo primero que hay que buscar es ser justo, cumplir con los deberes de Estado, ser honesto, ser recto. Eso nos pide Dios. Y déjenme a mí, que yo sé lo que tengo que hacer. Es como si nos diría Dios. Hacemos al revés. Le damos indicaciones a Dios pensamos que todo depende de nosotros. Y Dios nos hace ver muchas veces que aunque nos matemos en muchas cosas, se nos vienen abajo. ¿Cuántas personas se han matado trabajando toda su vida y viene un hijo y le funde en poco tiempo lo que el papá o el abuelo ha hecho sacrificándose terriblemente toda su vida? Y uno dice, qué fácil se derrumban los edificios humanos en 2 minutos. Qué difícil es construir algo y qué fácil es destruir algo. Qué pronto se hace. Esa es la ley de la humanidad. Siempre va a pasar. Por más que el hombre avance en tecnología, en ciencia, el consejo de Cristo sigue siendo válido para todos, para los que están en el más alto nivel mundial, para todos los centros de decisión mundial, y ojalá que lo entendieran todos los que tienen influjo sobre la sociedad. Buscar, o sea, lo primero que hay que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia. Su justicia significa, el reino de Dios significa apuntar toda la vida hacia el cielo. Y su justicia, o sea, lo que corresponde, lo que es recto, la moral cristiana, los mandamientos de Dios, o sea, obrar rectamente en todas las cosas de la vida. Y lo demás se les dará por añadidura. Nosotros buscamos la añadidura, los beneficios, las seguridades, etcétera, y no llegan nunca, porque queremos buscarla sin el reino de Dios y sin su justicia. Eso es casi una definición de la cultura moderna del mundo de hoy. O hemos llevado y yo diría arrinconado la religión a lo interior, a la vida privada, adentro del templo, pero ya Dios, la religión, la justicia, el modo de pensar, las verdades sobre el hombre, sobre la sociedad, sobre todo, las hemos dejado de lado y hemos reducido el cristianismo a una cosita chiquita, desconectada de la realidad cotidiana de los hombres, del pensamiento y del querer. Lo primero que vino a ser Cristo es enseñarnos a pensar, enseñarnos a querer, a amar y enseñarnos a decidir. Bien, todo esto está contenido en nuestra profesión de fe, que es lo que vamos a hacer ahora, confiando siempre en su gobierno y en su providencia. Ponemos de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,